Hace 18 años llegó a Londres como estudiante. Trabajó, ahorró, hizo una maestría y un día entendió que tener estabilidad no era lo mismo que tener libertad. Entonces tomó una decisión que cambiaría su vida. Hoy, Diana Becerra lidera proyectos inmobiliarios en Reino Unido y ayuda a la comunidad latina a entender cómo hacer que el dinero trabaje para ellos y no al revés. Pero detrás de cada inversión, cada propiedad y cada estrategia, hay una historia de riesgo, adaptación y visión. Porque a veces las mayores oportunidades nacen justo en medio de la incertidumbre. Antonella, te damos paso. Hola a todos, hoy estamos en Juntos Entrevistas una vez más para dar visibilidad a todos estos empresarios latinos en Reino Unido. Y hoy estamos con Diana Becerra. Diana Becerra, que es la fundadora de Renta Maestra y Design Living Group. Bueno, Diana, primero que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, por tu tiempo y por todo lo que nos vas a contar de antemano, porque sé que es muy interesante. Así que bueno, empecemos porque nos cuentes, por favor, cómo ha sido ese viaje de Diana desde que hace 18 años decide empezar aquí en Reino Unido y cómo llega a ser una inversionista que es hoy. Ok, gracias. Bueno, primero que todo, Antonella, muchas gracias por invitarme a este maravilloso espacio. De verdad que los admiro un montón con todo lo que hacen y están haciendo para la comunidad. Gracias. Y bueno, les cuento un poco acerca de mí. Sí, llegué hace 18 años a Londres, primero como una estudiante. Empecé pues a trabajar lo que hacemos todos, ¿no? Sí. A buscar estabilidad económica para seguir obviamente estudiando. Logré, digamos, ahorrar y hacer una maestría, tener diferentes trabajos y después de un tiempo, bueno, ya era como tomar la decisión de seguir ahí como empujando entre los trabajos tradicionales o crear algo propio. Entonces, ya hace 6 años decidí crear empresa junto con mi esposo. Nos dedicamos a la industria inmobiliaria. Property Industry, manejamos diferentes estrategias en el sector inmobiliario y bueno, aquí vamos ya con varios proyectos y aprendizajes. Entonces, Diana, tienes tu carrera en negocios internacionales en Regent University. Trabajas en el mundo corporativo. ¿En qué momento decides dejar ese mundo corporativo y aventurarte en esta empresa propia? Bueno, pues la verdad es que llegó un momento en que me di cuenta que tenía estabilidad, o sea, ya tenía medios para cubrir mis gastos necesarios y darme uno que otros gusticos, pero aún así no tenía la libertad que quería. Y hablo más que todo de libertad, no libertad financiera, sino libertad del tiempo. Es verdad. Y pues creo que soy una persona con habilidades de emprendimiento, emprendedora, y los emprendedores nos gusta poder tener esa libertad de tiempo, de organizar nuestros horarios y de sentir que podemos hacer otras cosas y no estamos limitados quizás a un trabajo, ¿cierto? De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, y eso me pasó. Llegó un momento en que dije, bueno, tengo cómo cubrir mis gastos, pero no tengo mi libertad y este es tiempo de tomar una decisión y hacer algo propio. Ok, perfecto. Pues sí, la verdad es que al final es lo que dices, ¿no? Por mucho que estés a veces en el mundo corporativo, tú quieres ir un paso más allá. Y bueno, tú eres un ejemplo de ello. En este camino tú habrás visto que hay muchos latinos que también trabajan durísimo día tras día, pero sin embargo no ven ese progreso, no saben lo que es invertir. Y bueno, ¿tú crees que es miedo, es desinformación o es algo más profundo? Bueno, puede ser una combinación entre miedo a lo desconocido y desinformación o falta de pronto de capacitarse, de educarse en algo nuevo, como es, por ejemplo, el tema de inversión inmobiliario. Yo creo que todos siempre hemos sentido miedos cuando iniciamos algo que desconocemos. Entonces, ahí está de pronto como la primera respuesta, miedo a lo desconocido, pero una vez empezamos a estudiar, a aprender diferentes estrategias, cómo hacerlo, pues ahí ya nos llenamos más como de esa fuerza y esa capacidad de decir, yo puedo hacer esto. Y eso de pronto fue lo que me pasó a mí. Sí, de hecho, en el 2020 tú decides formar junto a tu esposo Design Living Group y esto sucede en plena pandemia.
Entonces, claro, ¿qué pensaban quienes te rodeaban cuando anunciaron que iban a lanzar una empresa inmobiliaria justo en ese momento? ¿Qué pensaba la gente? ¿Y cómo se les ocurre a ustedes también hacerlo en ese momento? Es que estábamos locos. La gente dijo, no, pero están locos. ¿Cómo van a empezar un emprendimiento durante una pandemia? Pero es precisamente donde nacen las oportunidades. Sí, A través de, digamos, esos desafíos que se presentan, esas necesidades. Imagínense que en el tiempo de pandemia había muchos landlords que estaban desesperados porque no sabían qué hacer con sus propiedades. sí, ¿Y qué pasa con muchas personas? Que ante cualquier cosa que sea, digamos, retador, hay muchas personas que dicen, yo mejor vendo, yo mejor salgo corriendo, yo mejor se llenan de un pánico terrible y sí. muchas veces lo que hay que aprender a hacer es aprender a adaptarse. Ujú. Entonces nosotros vimos ahí una oportunidad de decir, bueno, hay esta dificultad, este desafío, tampoco nos vamos a poner pues a rentar y subrentar 20 propiedades, pero vamos a arrancar, a ayudar a un landlord Ujú. y así empezamos. Entonces ese landlord nos trajo otras 2 propiedades que ella tenía y así en realidad se dio, pero sí se dio en época de pandemia. Casualmente, cuando estábamos buscando, esta persona estaba pasando por un momento difícil, no porque no tenía, digamos, inquilinos en su propiedad, sino porque había tenido que expulsar a un inquilino. Entonces, había estado en todo ese proceso de corte que es muchas veces tan difícil para los landlords. Sí. O sea, y a ustedes se les prende la bombilla en ese momento Sí. que ven esa necesidad. Lo que Ok. pasa es que nosotros, justo un poquito antes de iniciar pandemia, Ujú. habíamos atendido un evento relacionado a todo el tema inmobiliario, habíamos empezado a conocer un poco acerca de las estrategias Ujú. y ya veníamos analizando propiedades, áreas, qué tipo de propiedad que podríamos desarrollar o con cuál estrategia podíamos empezar. Sí. Y justo se da pandemia Ujú. y pues ya nosotros enviando mensajes, haciendo, digamos, contactos con landlord directamente, pues se nos dio la oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Y mira, es que así finalmente la vida es así, ¿verdad? En un momento que preciso, pues ocurren estas oportunidades. Así Y, es. y bueno, entonces, tú llevas la estrategia del crecimiento y tu esposo Chris lleva la construcción, la ejecución, la técnica. ¿Cómo es trabajar en pareja para un negocio así? Difícil. Sí. Porque cuéntanos. Bueno, difícil, pero les cuento que ha sido todo un proceso. A ver, al principio fue muy retador porque Ujú. pues trabajamos, eh, digamos, bastante tiempo en relación a cómo podíamos estructurar y hacer crecer la empresa y adicional a eso, pues también somos pareja, vivimos Ujú. juntos. Entonces, pues a veces podríamos, digamos, involucrar lo personal con lo del negocio, Sí, ¿no? exacto. Y suele pasar, Sí. entonces ya no había como de pronto la cena romántica, sino era la cena De negocios, el de meeting. negocio. Entonces muchas veces, de hecho, recuerdo que hice posts para social media diciendo, hoy tengo cena con el jefe, ¿no? Porque en realidad salíamos era a hablar de todo lo que estaba pasando. Entonces, hacer como un desprendimiento un poquito Ujú. de, digamos, de la parte profesional del negocio, a entender que también somos pareja y hay que cuidar esa parte, pues también se convirtió en un reto para nosotros, Claro, me pero puedo imagino. decir que hoy en día lo manejamos mucho mejor. Entonces sí fue difícil, tuvimos que hacer muchos acuerdos. Ok, Ah, entonces cuando es fines de semana, un día específico, es no hay tiempo negocio. para nosotros, Ajá. sí, no hay negocio. Y así uno que otro acuerdo que hemos venido ajustando durante los años. Qué bueno, pues mira, es encontrar todo el camino, ¿verdad? Y Sí. se va haciendo. Y bueno, ahora hablando de HMOs, vemos que uno bien ejecutado puede generar 48,000 libras brutas, ¿no? Al año. Cuando le dices eso a un latino recién llegado a UK que gana el salario mínimo, ¿cuál es la reacción de esa persona? Que claro, que le cuesta muchísimo ganar una cantidad reducida de dinero. Claro, mira, yo también tuve como esa reacción cuando atendí un evento y empecé a entender cómo funcionan las estrategias acá. Y yo dije, pues entonces, ¿qué hago en un trabajo corporativo donde me estoy ganando mucho menos de lo que me puedo ganar en una estrategia, como Ujú. digamos una estrategia HMO, bien analizada, en un área que sea con buena demanda, que los números funcionen, ¿cierto? Pues yo dije, bueno,
necesito aprender, educarme nuevamente, aprender cómo funciona y hacerlo. Y eso es lo que hemos venido haciendo. En realidad hemos estado en diferentes coaching, programas, aprendiendo, alrededor también de otras personas que también están invirtiendo, porque muchas veces uno no aprende incluso de sus propios procesos o errores, sino muchas veces aprendemos de lo que otra persona también vivió, lo que es Claro. muy enriquecedor. Entonces, en estos programas que tenemos, digamos, todos los lunes hacíamos masterminds y ahí escuchábamos diferentes historias de personas que, digamos, les pasó tuvieron cierto detalle con una propiedad o tuvieron cierto inconveniente y de una vez eso hacía, ok, ya Hay que tener sabemos cuidado que con esto. sí, Claro, es muy importante que estar uno empezando a ciegas, obviamente vas a cometer muchos más errores porque no hay nadie orientándote. exactamente, y uno no sabe de pronto a quién preguntarle. En cambio, cuando hay como ese comunidad y ese apoyo, pues es mucho más fácil decir, oiga, de pronto, ¿cómo puedo resolver yo esto? O que Claro. a quién tiene la experiencia en esta parte. Entonces, ¿qué de pronto le puedo decir a los latinos? Es un proceso, pero yo creo que una vez uno entiende que hay formas en este país y más sobre todo por todas las oportunidades que tenemos acá de poder desarrollar otros negocios que puedan reemplazar, incluso duplicar nuestro salario mínimo normal acá para el Reino Unido, pues de verdad que propiedad es uno de ellos. ¿Puedes explicar rápidamente qué es HMO a la cámara? Claro que sí. Una HMO son casas de múltiples ocupantes, son houses multiple occupancies y estas propiedades pues básicamente ya sea, tienen dos opciones. Uno, digamos que tú rentes una propiedad y con permiso de ese propietario, de ese dueño, lo que tú hagas es subrentarla y rentas por habitación. O puedes hacer algunas adecuaciones a la propiedad si ésta lo permite. Digamos, de pronto tiene 2 salas, entonces una de esas salas las puedes convertir en habitación y maximizas el espacio para generar una rentabilidad adicional. Ah, ok, o sea, no en tu propia casa tú puedes hacer esto. Sí, claro que hay que tener en cuenta que hay muchas reglas también Ujú, que se deben seguir ujú. dependiendo al borough, ¿no? Ok, O sea, digamos, hay especificaciones que tienen los councils, entonces hay que mirar que de pronto el espacio de cada habitación sea el adecuado, digamos que hayan, por ejemplo, puertas contra fuego, ujú. que estén todas las alarmas de fuego también, o sea, que tenga ciertas estructuras que califiquen. Ok, perfecto. Entonces, bueno, tú has trabajado con Bridget Loans, con inversionistas privados. Ujú. ¿Cuál ha sido el proyecto más desafiante que has sacado adelante y qué aprendiste de él, tú y tu esposo? Bueno, yo creo que han sido muchos desaciertos y muchas cosas en el camino, pero a ver, una de ellas, durante un proceso de construcción, fue, digamos, tener un inconveniente con los builders que tuvimos en ese momento, entonces se paró la obra mientras empezábamos básicamente una queja oficial y todo este Wow. proceso, pues hubo mucho más gastos ya tener la obra quieta por, creo que fueron como 2 meses allí, mientras que resolvíamos, bueno, un poquito menos de 2 meses, la verdad pues fue bastante desafiante. Y en temas de dinero pues también costó más dinero tener este Claro. proyecto allí en stand-by pues. ¿Y en algún momento pensaron esto puede ser clave en el desarrollo de tu empresa? En decir, puede que, no sé, pensemos en cerrar o en pausar o nunca han tenido una situación así. No, no, la verdad nunca hemos tenido esa situación, Ujú. digamos, a veces han habido momentos desafiantes. Creo que ahorita estamos viviendo un momento bastante desafiante con todo lo que está pasando en estos momentos, los cambios en reforma, Sí. right rents, pero aún así creo que ya sea que uno aprenda a adaptarse o game over. Es verdad, adaptarse o morir. Vale. Sí. Y hablando ahora de renta maestra, ¿por qué decides tú crear renta maestra específicamente para la comunidad hispanohablante en Reino Unido? ¿Qué ves que hace falta en la comunidad que dices, esto también debería existir? Bueno, esta pregunta se conecta a algo muy bonito que yo hice ya hace varios años. Yo fui voluntaria para un programa del consulado colombiano que se llamaba Colombia nos une o se llama Colombia nos une. Sí.
Y estoy hablando hace yo creo que unos 10 años o 12 años. Yo estuve en Wow. el consulado como voluntaria desarrollando eventos, hice parte de la mesa de negocios y apoyábamos a emprendedores que querían empezar con sus proyectos de empresa. Entonces, siempre hubo en mí esa satisfacción y esa felicidad de poder ayudar a otros Sí, y se quedó conmigo. Entonces, me encanta enseñar y también dije, bueno, ¿qué otra cosa que pueda yo hacer que ya, digamos, esté desarrollando ahorita en el mundo inmobiliario que pueda generar un impacto a otros? ¿Ya? claro. Entonces ahí volví a recordar toda esa experiencia tan linda y empecé con el programa Renta Maestra para ayudar precisamente a nuestra comunidad latina que quiera y que desea aprender cómo invertir en proyectos inmobiliarios en el Reino Unido. O sea, y ahí viste que hacía falta eso. Sí, bueno, creo que hay algunas personas que lo están haciendo, pero no sé en realidad si lo están haciendo en forma, digamos, de coaching o de consultoría como tal, no lo sé. Ujú. Entonces, quizás sí veo que ahí hay una oportunidad, pero más que una oportunidad, creo que también hay una, ¿cómo decir la palabra? Hay un sentimiento bonito de aportar, de ayudar. Ok, ok, perfecto. Entonces, hay mucha desinformación, Diana, sobre el sector inmobiliario aquí en Reino Unido. La verdad es que, y esto lo he visto muchas veces, hay personas que piensan una cosa, que escuchan otra, pero realmente no hay certeza en muchas veces cuando se habla. Entonces, hay gente que piensa que es imposible sin capital adquirir una vivienda o invertir en una vivienda o que es solo para ingleses y es como, bueno, yo invierto en mi país porque aquí en Inglaterra solo los ingleses, ¿no? Mm. ¿Cuál es el mito que más te gustaría desmentir en este sentido? Necesito mucho dinero para empezar. Es mentira. En Ok. realidad necesitas las personas correctas para poder empezar y saber cómo empezar. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué Es podría? dependiendo, mira, nosotros cuando iniciamos en nuestro proyecto no iniciamos inmediatamente comprando propiedades. Ujú. Nosotros iniciamos con la estrategia que ya les contaba, rentar para rentar. Sí, Rentas la propiedad con permiso del dueño, las subrentas y generas una ganancia adicional. Y esta, básicamente, hay diferentes formas de poderla negociar con el propietario. ujú, Digamos, nosotros en muchos casos hemos podido negociar que no se haya un depósito porque hacemos algún tipo de mejoría para la propiedad como tal. ujú. Adicional, también hay personas que si tú entiendes los números, analizas la propiedad del área, cuál es la demanda, tú puedes decir, buscar un inversionista, alguien que de pronto tenga ese capital, en el dado caso, digamos que hayas podido negociar el depósito, no tengas que pagar depósito, pero tengas que pagar ese primer mes de renta más algo de inversión porque necesitas, digamos, adecuar esa propiedad, ya sea que vayas a hacer una casa de múltiples ocupantes, o sea, que la vayas a rentar por habitación o Sí. que la vayas a hacer para servicio de acomodación. Servicio de Ujú, acomodación es una estrategia también de alto impacto, bueno, bastante conocida acá por cash flow. ujú. Y se necesita un poco más de capital porque haz de cuentas estilo hotel, ¿no? Tú tienes que decorar las habitaciones Ah, mucho vale. más appealing, pues, mucho Sí, más bonitas para que las llamar la personas atención. puedan, digamos, reservar, estén Sí. interesadas en reservar. Y en realidad, si tú haces todo el cálculo, tú dices, bueno, ¿en cuánto tiempo, qué capital necesito? Yo puedo traer un inversionista, ofrecerle un porcentaje por su dinero que quizás está quieto en el banco, perdiendo dinero, Exacto, porque va perdiendo valor. va perdiendo valor, entonces le puedo ofrecer tanto porcentaje para que me preste su dinero y yo lo empiezo a trabajar en este proyecto. Ok, y entonces tú hablas de rentar para rentar. Hay gente que dice que esto ya no tiene el impacto que tenía antes porque está muy saturado este tipo de mercado en Reino Unido. ¿Tú qué les dirías a esas personas? No, ¿Qué al hay? contrario, en Inglaterra tenemos una oferta, una demanda muy alta y una oferta muy escasa. Ok, En realidad necesitamos desarrollar más proyectos inmobiliarios acá. o sea que tú dirías que es todavía el momento. Todavía Ok, hay momento. ¿Que hay desafíos? Sí, hay muchos desafíos y yo creo que también incluso estos desafíos, estos cambios que han venido implementándose también van a traer una oportunidad porque hay muchos landlords que sí están viendo muy difícil poder rentar su propiedad, particularmente esos landlords que viven fuera del país y ahora claro. pues
un inquilino va a poder, digamos, estar en un contrato periódico y dar notice de 2 meses. Claro. Entonces, imagínate un propietario que vive afuera, que contrate una agencia, que le pague a esa agencia esa comisión para rentar esa propiedad y el inquilino se esté 4 meses y dé los 2 meses de notice para irse. Pues también es un costo también y un impacto alto para su negocio, Claro. para su propiedad. Entonces yo creo que hay muchos landlords que en este medio están empezando a decir, vendo. Y ya Me está, voy. exacto. Y ya está. Y ahí también se genera una oportunidad para las personas que quieran desarrollar, pues digamos, una estrategia en este sector. Hay desafíos, pero el todo está en adaptarse. Ok, perfecto. Buen lema, yo creo que vale para todo emprendedor, que siempre hay desafíos, pero vale adaptarse y seguir adelante, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, ¿por qué decides unirte a Juntos? ¿Qué es lo que te llama la atención del ecosistema? Precisamente eso, ¿no? Un ecosistema. Veo por las redes todo el trabajo que ustedes hacen también con los emprendedores aquí latinos. Me gusta ser parte de mi comunidad y realmente quiero ser parte de proyectos y así de personas y comunidades como ustedes que apoyan Gracias. a los emprendedores. Perfecto, pues muchas gracias. ¿Y qué consejo le darías a un latino en Reino Unido que está pensando en entrar en el mundo de inmobiliario, pero no sabe por dónde arrancar? Que me contacte. Pues muy bueno, la verdad. Si necesitan consejo experto, contacten a Diana, porque tú les guiarías, ¿verdad? En todo este Claro. proceso. ¿Y qué le dices a alguien en nuestra comunidad que lleva años trabajando para otros y nunca ha considerado que el dinero también puede trabajar para él, que no tiene solo que él estar trabajando día a día para obtenerlo, que le pasa a mucha gente de nuestros países? Sí, que la vida es corta para estar haciendo lo que no queremos hacer. Es Que me verdad. pasó a mí y dije, bueno, tengo estabilidad, pero no tengo libertad para hacer lo que me gusta hacer. Hay que hacer una estrategia, así que hay que hacer un plan, pero que realmente se puede, que realmente se puede. Estamos en un mundo lleno de oportunidades y mientras haya vida, pues en realidad hay formas de poder realizar esos sueños que tenemos ahí y sacarlos adelante. Pues muy bien, muchísimas gracias, Diana. Es Diana de Design Living Group Así y es. Renta Maestra. Ya sabes, si necesitan cualquier tipo de consejo para introducir en este sector inmobiliario, para inversión, para hacer que el dinero trabaje por ustedes, sin ustedes para el dinero, pues aquí está Diana. Aquí estoy. La encuentran en Juntos. Y Diana, nada, ¿quisieras dar un último mensaje para cerrar? Bueno, no, gracias a ustedes de verdad nuevamente por este espacio. Me encanta ser parte de esta comunidad ahora Gracias. y no, aquí estoy para servirles en lo que necesiten, incluso en un consejo que no sea relacionado a propiedad, pero que sea quizás algo relacionado a emprendimiento también. Aquí me tienen con mucho gusto. Pues muchas gracias, Diana. ¿Ok? Gracias. Vale.